Bueno, continuamos conversando con John Magdaleno. Magdaleno a la una nos escribe el amigo Luis Alejandro Sauce, que te envía saludos. Dale. Y te pregunta Amigo de lo la Escuela de siguiente. Estudios Políticos en la Central. Autoritarismo cívico-militar. ¿Cómo superar un autoritarismo que se impone por la vía política o por la vía del monopolio legítimo de la violencia? Te pregunta, ¿no? Todo régimen político detenta el monopolio del uso legítimo de la violencia, no solo los regímenes autoritarios, No, por supuesto. también los democráticos. Por supuesto. Pero claro, la pregunta de Luis Alejandro es muy importante, cómo se combate ese tipo de regímenes. Bien, aquí traje un material de apoyo que me gustaría tratar si da chance, Claro, por desde supuesto. luego. Aquí Pero hay tenemos algunas cosas. Mira, aquí está. En efecto, podemos pasar rápidamente a la siguiente. Hay que precisar que en el mundo, a lo largo de la historia, han habido, que es el gráfico que está aquí, han habido 3 olas de democratización y 3 olas simultáneamente de autocratización. ¿Qué es una ola de democratización? Un conjunto de transiciones a la democracia que deja como saldo, en un periodo más o menos similar, que deja como saldo mayor número de regímenes democráticos que antes. Así es. Entonces, por tanto, ¿qué es una ola de autocratización? Un conjunto de transiciones a regímenes no democráticos que deja como saldo mayor número de regímenes no democráticos que antes. Bueno, lo curioso, y la gráfica lo muestra del mismo modo que la gráfica siguiente, en la gráfica siguiente se ve con mucho mayor detalle, sobre todo el gráfico que está a la margen izquierda. En la gráfica muestra, estos son datos del proyecto VIDEN, que el número de regímenes autoritarios en el mundo viene creciendo. Es decir, en efecto estamos en la tercera ola de autocratización. Y la gráfica de la derecha comunica que alrededor de 1/3 de la población del mundo está sometida en este momento a un régimen autoritario. Bien, en la lámina siguiente... Perdón, John, me detengo un momentico para precisar algo. Pero puede haber democracias formales de las conocidas o digamos dentro de los parámetros occidentales, democracias reconocidas como tales que terminan asumiendo rasgos autoritarios, ¿no? Incluso sí, claro. Hasta Pinochet habló de que en Chile cuando su gobierno, cuando él era presidente, dictador, pues era una democracia autoritaria, ¿no? Hablaba de ese concepto. En Chile, en tiempo de Pinochet, era lo que era un régimen autoritario, pues desde luego. Así es. Pero lo que más se asemeja a lo que tú señalas, Vladimir, son los llamados regímenes híbridos. Es decir, se ha encontrado, especialmente desde la década de los 80 en lo sucesivo, que un grupo importante de regímenes tienen rasgos democráticos y autoritarios. Claro está, si tienen rasgos democráticos y autoritarios, a estos no les podemos llamar democracias en estricto sentido, porque si se han producido violaciones de garantías, de procedimientos democráticos, eso no son democracias, ni siquiera semidemocracias. Esos ya son regímenes autoritarios. Así que la literatura más reciente los llama regímenes híbridos, pero entendiendo que estos son un tipo de regímenes autoritarios. Bien, en la lámina siguiente se señala cuál es la gran novedad o diferencia de la tercera ola de autocratización. Hay 2 barritas. En la primera barrita se señalan cuáles eran los métodos convencionales por los cuales en la primera y en la segunda ola de autocratización se producía la instalación de regímenes autoritarios. Es decir, golpes de Estado, invasiones extranjeras, autogolpe. Lo distintivo de la tercera ola de autocratización en la que estamos hablando del 70% de los casos de regímenes que se han autocratizado a la fecha, lo distintivo es que eso ha ocurrido desde dentro de la democracia. Una erosión democrática. Hay una erosión de procedimientos, de normas, de garantías democráticas. Lo que pudiéramos hablar, a mí me gusta hablar de una disolución institucional que viene dando. Bueno, sí, fíjate, es compatible con el concepto de erosión democrática. Así que las autocracias de nuevo cuño arrancaron con líderes que llegaron al poder por vías democráticas, pero que socavaron las garantías y reglas de juego democráticas. Esto nos habla de los casos de Venezuela, nos habla del caso de Ecuador en tiempos de Correa y también nos habla del caso que tú lo mencionabas en tu pregunta, del caso de Bolivia. El caso de Brasil con Bolsonaro. Bueno, hay una amenaza. Sí, todavía Brasil en los índices internacionales aparece como democracia, pero ya aparece en algunos debates académicos que se reporta un deterioro de algunas instituciones democráticas. Y en el caso de Bolivia, fíjate, estamos viendo, yo opiné el lunes y lo sostengo, que es un modelo un antimodelo de la transición por lo que está haciendo el gobierno
interino de Bolivia en este momento en materia de represión, ¿no? Han cometido unos cuantos errores a la fecha, pero hay que ver, digamos, al final del periodo, si en efecto se produce la institucionalización democrática que pasa por la celebración de unas elecciones libres y competitivas. Claro, pero un gobierno que le da a su Fuerza Armada patente de corso para reprimir, le dice que no serán penalizados, que están libres de actuar y de hacer lo que les venga en gana, eso no puede llamarse democracia, ¿no? Genera unos altos costos para la transición. En este momento hay una transición en Bolivia, lo que no podemos determinar aún es si es a la democracia. ¿Hacia dónde va? Es decir, haber desalojado a un mandatario autoritario no te conduce automática y mecánicamente a un régimen democrático, ¿no? Ese, en efecto, es el riesgo que se corre. Bueno, Egipto, por ejemplo, lo que pasó en Egipto. Claro, Egipto. La primavera árabe. O Macedonia. Fíjate Libia, que el único caso que se salva de la primavera árabe es Túnez. ¿Dónde se inició? Claro, que es el único en donde digamos, no hay una reversión autoritaria severa y rápida. En el resto de los casos la hubo. Así que es muy interesante comprender que Venezuela forma parte de un contexto. Es cierto que la transición al autoritarismo en Venezuela, en mi modesta opinión, arranca antes. Pero el caso venezolano se inscribe en una panorámica global en la que empiezan a crecer regímenes autoritarios. ¿Cuál es la implicación práctica de esto? Que los regímenes autoritarios cooperan entre sí. Es decir, mientras más se legitiman mutuamente. Sí, bueno, intentan hacerlo. La legitimación de los regímenes autoritarios es otra que la popular. Se legitiman por factores de poder que le dan soporte y respaldo. Bien, en la próxima lámina, sí, aquí hay un par de cosas que me interesa discutir y que se mencionan en la conversación cotidiana, cuando se dice, bueno, John, pero tú estás comparando peras con manzanas cuando estás hablando de casos muy distintos. Bien, entendamos primero qué es comparar como método. ¿Sí? La comparación básicamente es un método de control de nuestras generalizaciones. Regularmente, quiero decir, de forma cotidiana generalizamos, pero sin control de nuestras hipótesis, sin control de los casos, sin control de las variables. Así que formalmente el método comparado a donde te conduce es a controlar estas tres cosas. Es decir, controlar hipótesis, controlar variables y controlar casos. Eso es lo que usted está pretendiendo con el método. En la lámina siguiente aparece digamos, una mayor clarificación de esto. El poder del método comparado es que somete a hipótesis rivales, todas igualmente plausibles, como dice la lámina, las somete a prueba. Y es el método comparado el que permite saber cuál hipótesis es tiene mayor poder explicativo que otra. Es decir, que la superioridad del método comparado es que usted no parte con una sola hipótesis, sino construye un sistema de hipótesis para someterlas a prueba. Claro, para verificarlas, ¿no? Claro, no sé cómo estamos de tiempo, si podemos seguir con las láminas. Sí, creo que sí. Sí, nos queda un minuto, pero vamos a mostrar una más. Una más. Bien, decía Sartori, el maestro Giovanni Sartori, que es comparable. Entonces él mismo toca el ejemplo de las manzanas y las peras. Ya este debate se resolvió hace mucho tiempo. ¿Son comparables o no lo son? Se trata de un ejemplo fácil, decía. Usted pone un ejemplo comparables en tanto fruta, por ejemplo. Claro, son piedras, pero piedras y avestruces son comparables. Pone un ejemplo límite. Probablemente la mayoría responderá que no, para ser inmediatamente replicado con la objeción, para declararlos incomparables, hemos debido en algún momento compararlos. Por supuesto, sí. No hay ninguna objeción de partida si usted sabe utilizar el método comparado en que usted compare casos distintos. Eso no es una objeción, digamos, ni epistemológica ni metodológicamente rigurosa. Claro que usted compara casos distintos. Tenemos que hacer una pausa, pero aquí dice Lisan Estreder, una pregunta que le dejamos a John Magdaleno. Entonces el gobierno de Evo Morales, que al parecer dio impulso positivo al crecimiento de la economía de Bolivia, ejerció asimismo un régimen autoritario fuerte. Las dos realidades pueden convivir, crecimiento y autoritarismo. Vamos a la pausa y lo conversamos. Ya venimos con John Magdaleno. Magdaleno a la 1.